Hola, en este vídeo voy a explicar uno de los métodos mejores que hay para poder calcular la probabilidad de que algo ocurra, de un suceso, en un experimento aleatorio. Este método se lo debemos a Jacob Bernoulli, y aquí en los apuntes podéis ver su biografía, y se denomina también ley de los grandes números. ¿Por qué se tiene este nombre? Bueno, porque el método consiste en calcular la probabilidad repitiendo el experimento gran cantidad de veces, y cuanto más veces se haga el experimento mejor calculamos la probabilidad, y anotando los resultados que obtenemos en una tabla, y la frecuencia relativa, el valor que obtengamos, es lo que ese valor es el que reconocemos como probabilidad de ese suceso. Bueno, recordar que hemos visto en el cuestionario anterior lo que era la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. La frecuencia absoluta, cuando hacemos una encuesta, es el número de veces que se repite, ¿no?, esa respuesta, y la frecuencia relativa pues se calcula dividiendo la frecuencia absoluta entre el número de veces total que sale. Bueno, yo creo que todo esto queda bien, pero bueno, quizás se entienda mejor cuando veamos un ejemplo. El ejemplo que vamos a ver ya lo tenemos resuelto aquí en todo esto que está en azul, y nos dice: en una bolsa opaca, en principio no podemos ver su interior, hay varias bolas de igual tamaño, pero desconocemos la cantidad de bolas que hay y los colores de las mismas, y nos pide que calculemos las siguientes probabilidades. Nos pide que calcular la probabilidad de que al extraer una bola sea roja, la probabilidad de que al extraer una bola sea azul o roja, y tercero, la probabilidad de que al extraer la bola no sea roja. Bueno, pues en este caso, como el problema pues desconocemos prácticamente todo, cuántas bolas hay, qué colores tienen, etcétera, el único método que podemos usar para ver qué suceso, qué es más fácil o más difícil, que sea roja, que sea azul, ¿vale?, etcétera, pues es el método de Bernoulli, ¿no?, el de los grandes números. ¿En qué consiste? Como hemos visto, pues tenemos que repetir el experimento, tenemos que coger y sacar una bola de esa bolsa y ver de qué color es. Aquí vemos ya en una tabla que hemos hecho el experimento 100 veces, ¿no? ¿Por qué? Pues porque 12 veces ha salido la bola de color rojo, lo tenemos aquí anotado, 28 veces salió la bola de color azul y 60 veces salió verde, ¿no? Entonces eso podemos ver que 60 más 28 más 12, pues son las 100 veces que hemos hecho el experimento. Entonces, con esto podemos, esto sería la frecuencia absoluta, el número de veces que ha salido cada color, ¿vale? Y a partir de aquí podemos calcular la frecuencia relativa, que veíamos que se hacía dividiendo la frecuencia absoluta entre n, ¿no? Tenemos que dividir, por ejemplo, 12 dividirlo entre 100 nos da 0,12, lógicamente, dividir por 100 es correr la coma a dos lugares, 28 dividido entre 100, 0,28, y 60 dividido entre 100, 0,60, ¿no? Y si sumábamos esta columna, la columna de la frecuencia relativa, también vimos en el tema anterior que daba como 1, ¿no? Era el valor que tenía que dar la frecuencia relativa, la suma. Bueno, pues ya hemos calculado las probabilidades, porque hemos dicho la ley de los grandes números, la probabilidad es el número al que tiende la frecuencia relativa. Cuando sabemos la frecuencia relativa ya tenemos un cálculo de la probabilidad. Estará mejor calculado cuanto más veces hagamos el experimento. Si en vez de 100 veces lo hacemos 1000 veces, pues estos valores serían más fiables. ¿Vale? Entonces nos preguntaban cuál es la probabilidad de que la bola sea roja. Pues la probabilidad de que sea roja es 0,12, su valor de frecuencia relativa. La probabilidad de que sea azul o roja, bueno, si la probabilidad de roja es 0,12 y la probabilidad de azul es 0,28, pues si me vale cualquiera de las dos cosas, pues simplemente sumando, ¿no? Cuando es o la probabilidad de azul o roja, pues sumamos la probabilidad de azul más la probabilidad de roja, 0,28 más 0,12, y sería una probabilidad de 0,40, ¿vale? La probabilidad de que no sea roja, pues de que no sea roja, pues me serviría con que salga azul o verde, ¿no? Por eso sumamos la probabilidad de azul más la de verde. Entonces es muy fácil que al meter la mano no sea roja. Es más fácil, 0,88 de probabilidad es más grande que 0,12, ¿no? Entonces, pues esa es la forma de poder predecir o calcular el grado de facilidad o dificultad de que algo ocurra.
Bueno, la probabilidad de no roja lo podemos haciendo así, sumando todo lo que no es rojo, pero también hay otra forma de hacerlo que no hemos visto, que vamos a ver ahora mismo, que se llama la probabilidad del suceso contrario. ¿Cómo se hace? La probabilidad de no roja, podemos hacerlo a 1, al total, ¿no? Al total que tenemos aquí, le quitamos lo de rojo, el valor de rojo, y ya tenemos todas las demás sumadas, ¿no? 1 menos 0,12 da 0,88, lo mismo que si sumábamos 0,28 más 0,60, ¿no? Que era todo lo que no es rojo, ¿vale? Es una forma muy útil muchas veces de poder calcular la probabilidad de lo contrario de algo, ¿vale? Bueno, pues otras cosas que vienen aquí anotadas, que sería como consecuencia de lo que hemos visto, eh, la probabilidad siempre va a estar entre 0 y 1, porque ya hemos visto que la frecuencia relativa, el máximo es 1, ¿no? El total, ¿vale? Entonces, pues hay a veces apuestas o sucesos que se llaman imposibles, ¿no? Cosas que no pueden ocurrir. Si en este ejemplo no hubieran puesto la probabilidad de que la bola sea amarilla, pues ninguna vez ha salido amarilla, ¿no? Entonces eso sería cero, una probabilidad de cero. ¿Y cuál sería la probabilidad del suceso seguro? ¿Vale? Pues el suceso seguro es aquel que siempre se cumple. Por ejemplo, no en este caso, pero por ejemplo, si lanzamos un dado, si dijéramos cuál es la probabilidad de que sea menor que 8, pues el dado tiene hasta el número 6. O sea, menor que 8, cualquier vez que lancemos el dado siempre vamos a acertar, ¿no? Entonces eso sería un suceso seguro, y un suceso seguro tiene una probabilidad, pues de, como todo el mundo sabe, de 1, ¿no? Pues que siempre ocurre, y eso sería el máximo de probabilidad, que es 1. Bueno, pues esta ley de los grandes números es un método general para poder calcular la probabilidad en cualquier tipo de experimento. Más adelante vamos a ver ahora en otro vídeo otro método para poder calcular la probabilidad, que se llama la regla de la probabilidad de Laplace, ¿vale? Pero lo veremos en un próximo vídeo para que este vídeo no sea muy largo. Aquí tenemos otros ejemplos ya en los apuntes semi hechos para que vosotros podáis practicar. Si nos da tiempo todavía, pues podemos ver este un poco, el de dice lanzar una chincheta 300 veces y completar la tabla, ¿no? Aquí tenemos el ejercicio bastante avanzado. Hemos lanzado una chincheta, que es uno de estos elementos que se usa para fijar folio en un tablón de corcho, y la hemos lanzado total 300 veces. 148 veces la chincheta quedó con el pincho hacia arriba y 152 veces quedó con el pincho así inclinado, ¿vale? Entonces, pues en total las 300 veces que se ha lanzado la chincheta. ¿Cómo podemos calcular la probabilidad de que la chincheta quedara hacia arriba? Pues se hace de esa manera, ¿no? Dividimos 148, lo dividimos entre 300, y el resultado obtenemos 0,49333, que lo tenemos aquí anotado. Y la otra probabilidad, pues tendríamos que dividir 152, tendrá un poco más de probabilidad. Al dividirlo entre 300 nos dará un número un poquito mayor, porque es más probable. 0,50666. Y la suma de estos dos números, pues lógicamente es el total de la frecuencia relativa. Si esto le sumo 0, ay, bueno, no lo voy a hacer porque no, bueno, sí me da tiempo todavía. 0,49333 49, le sumo 0,5066, pues da el 1, ¿no? Que sería el valor total. Lo que pasa es que no hemos puesto todos los decimales, la frecuencia relativa total, ¿de acuerdo? Bueno, pues este sería un poco, podríamos contestar, la probabilidad de que quede con el pincho hacia arriba es 0,49333, y la probabilidad de que quede inclinada es 0,50666, ¿vale? Es más fácil, viendo esto. Si tuviéramos que apostar, apostaríamos porque la chincheta queda así y tenemos más probabilidades de acertar. Bueno, pues nada, espero que este vídeo os sirva un poco para entender el tema del cálculo de la probabilidad.